Bienvenidos al curso de análisis de Fourier y entonces continuamos desarrollando los resultados relativos al estudio de series de Fourier. En videos anteriores entonces habíamos visto que si tenemos una función f perteneciente a las funciones integrables, por ejemplo, en el intervalo menos LL, donde L es un parámetro real mayor que 0, nosotros podemos construir o considerar su desarrollo de Fourier, que denotamos por S de f, evaluado en un punto x perteneciente a este dominio, a este intervalo, como unos ciertos factores que vienen dados por a sub 0, en este caso a sub 0, a veces aquí se le coloca a sub 0 o a sub 0 medio. Eso depende de cómo estemos definiendo los coeficientes. Ya lo vamos a decir más precisamente, pero entonces sería a sub 0 más la suma para los n pertenecientes a los naturales, los n mayores o iguales que 1. Acá colocamos a sub n, en este caso coseno de n pi x entre L, más b sub n, y aquí colocamos seno evaluado en n pi x entre L. Bueno, toda esta suma que está aquí, toda esta serie, me define la serie de Fourier de la función f, donde a sub 0 no es otra cosa que 1 entre 2L, y como aquí estoy colocando 2L, aquí no divido entre 2, que era el comentario que les acabo de hacer. Aquí quedaría la integral entre menos LL de f de u de u. A sub n no va a ser otra cosa que 1 entre L, la integral entre menos LL, f de u, multiplicada por los cosenos, coseno de nu pi entre L de u, y finalmente, aquí apretadito, los b sub n no van a ser otra cosa que 1 entre L, la integral entre menos LL, f de u, pero ahora evaluadas en la función seno, nu pi entre L de u. ¿Ok? Esto es la serie de Fourier de la función f en términos de senos y cosenos. Habíamos visto en videos anteriores que también se puede definir la serie de Fourier en términos de la función exponencial compleja. ¿Ok? Es decir, cambiando la base. Podemos cambiar la base. Preguntas que se establecen en estos casos son las siguientes. Aparte de la condición necesaria de que f pertenezca a las funciones integrables, ¿qué otras propiedades o cómo debe ser f? ¿Qué otras propiedades puede satisfacer esta función? ¿Cómo se comportan los coeficientes? ¿O qué propiedades tienen los coeficientes b sub n y a sub n? ¿Cómo son estas sucesiones? Cuando uno tiene esto, tiene por un lado la serie de Fourier que construye a partir de la función. Esto es cierto. Esto es cierto, por ejemplo, puntualmente. O esto es cierto, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido nosotros podemos establecer que la serie de Fourier converge a f, se aproxima a f? ¿En qué sentido? ¿En qué norma? ¿En norma LP? En esta igualdad será casi siempre. Esta igualdad acá será uniformemente. Es decir, ¿en qué sentido esto ocurre? Eso va a depender, por supuesto, de f. Eso también va a depender de cómo resulten ser los coeficientes. Es decir, aquí se abren muchos temas. Por eso es que esta es un área del análisis bastante amplia, ¿no? Y bueno, hay dos cosas que quiero decir en este video rápidamente. La primera es que, claro, la expresión de la serie puede cambiar. Si ustedes tienen, por ejemplo, como conjunto de partida, toman un intervalo de la forma a más 2pi, donde a pertenece a los reales, es decir, trasladan el intervalo 0 a 2pi, pues aquí la serie de Fourier va a venir dada de esta manera. Puede perfectamente expresarse de esta manera, como a sus 0 medios más la suma para los n mayores o iguales que 1, a su n coseno de nx más b sub n seno de nx.
donde ahora los coeficientes a su 0 y b, a su n y b su n van a venir dados de la siguiente manera. A su 0 va a ser entonces, acá colocamos 1 entre pi, no colocamos 1 porque aquí colocamos el 2, entonces no lo colocamos acá. La integral sobre q, f de u. Obviamente los a su n van a ser 1 entre pi, la integral entre q de f de u coseno de nu de u. Y finalmente, aquí apretadito, los b sub n van a ser análogos a los a sub n, solo que consideramos la familia de senos. Senos de n por u de u. ¿Ok? Todo esto dentro, permítame acá, todo esto dentro del argumento de las funciones coseno y seno respectivamente. Entonces, lo que quiero dejar énfasis en este caso es que la expresión de la serie de Fourier puede cambiar un poco dependiendo de cómo miremos el dominio y cómo integremos, cómo parametricemos ese dominio, ¿no? La otra cosa es que la condición de que la función sea integrable no se puede debilitar. Es decir, lo voy a decir de esta manera, ¿no? Para que la serie, inclusive vamos a escribirlo así, para que esta cantidad sea finita, es necesario que el primer coeficiente al menos sea también finito. ¿Ok? Esto es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes consideran la función f de x 1 entre x cuadrado y miramos como dominio el intervalo menos LL, bueno, esta función no es integrable. Esta función, cuando ustedes miran, por ejemplo, la integral desde 0 hasta L de dx entre x cuadrado, esto es el límite cuando epsilon tiende a 0 por la derecha de la integral desde epsilon hasta L de dx entre x cuadrado, y evaluando esto es el límite cuando epsilon tiende a 0 menos 1 entre x evaluado entre estos parámetros. Y esto no es otra cosa que el límite cuando epsilon tiende a 0 más de evaluamos menos 1 entre L más 1 entre epsilon, y esto da infinito. ¿Ok? Por lo tanto, la serie, esto implica que la serie SF de X, en este caso particular, diverge para cada X en el dominio que estamos estudiando, que en este caso es menos LL. ¿Ok? Entonces, esa condición no se puede debilitar porque si no todo lo que vamos a hacer va a carecer de de todo sentido. ¿Ok? Por un lado tenemos eso. Entonces, vamos a hablar un poco de las propiedades de los polinomios y de los coeficientes, y vamos a hacer algunos ejemplos. La primera cosa que me gustaría decir y que lo voy a enunciar como una proposición, se los dejo a ustedes, es que es la siguiente. Primera observación. Si f es una función real, ¿ok? Podemos considerar funciones complejas, insisto, o sea, podemos considerar f definidas de q en C, pero también podemos considerar funciones f definidas de q en R. En el caso de que f esté definida de q en R, si f es una función real, entonces los a sub n, b sub n son reales, van a ser también valores reales por la manera como están definidos a sub n y b sub n, y además vamos a obtener que en las fórmulas de paso C sub n va a ser igual a C a la, voy a escribirlo así, aquí, C a la menos n va a ser igual a C sub n conjugado. Recuerden que aquí lo que estamos diciendo es que estamos pensando, permítanme un breve paréntesis, en dos series de Fourier, o podemos asociar a la función dos expresiones. Una expresión, permítanme escribirlo por aquí, en términos de la base de la exponencial compleja. Entonces aquí tendríamos C sub k e a la i k x
donde los coeficientes aquí C sub k no son otra cosa que f con respecto a la base dada por las exponenciales complejas. Y el otro desarrollo en series que podemos pensar es en la serie trigonométrica, que es el que acabamos de expresar, a sub 0 más la suma k mayor o igual que 1, a sub k cosenos de kx más, aquí apretadito, b sub k senos de kx. Donde entonces ahora, repito, los a sub k no van a ser otra cosa que f con respecto a los cosenos, coseno de k, y los b sub k van a ser los mismos, pero aquí mirando senos de k. ¿Ok? Entonces, uno puede expresar o uno puede analizar una función en términos de, cuando piensa en términos de serie de Fourier, considerando esta base o considerando senos y cosenos. Esto está correlacionado, insisto, y lo hicimos en videos anteriores, gracias a la fórmula de Euler. Y lo que nos dice esta proposición es que si la función es una función real, entonces los valores a sub n y b sub n son reales y además tenemos esta relación entre los c sub n. La segunda propiedad es que si f es una función par, que vamos a obtener que entonces a sub n va a ser de la forma 2 entre pi. Vamos a suponer aquí por un momento, permítanme, acá en la proposición, sea q el intervalo de la forma menos pi pi, por ejemplo. Vamos a suponer ahora que no estamos trabajando en cualquier parte, sino q es de la forma menos pi pi. Entonces, si q es de esta forma y f es una función par, ¿qué vamos a obtener? Que los a sub n van a ser de la forma 2 entre pi, la integral desde 0 hasta pi de f de u coseno de nu de u, y los b sub n van a valer 0. Dicho de otra manera, cuando uno tiene una función que es par, su desarrollo en series de Fourier solo van a venir dadas en términos de cosenos. Los b sub n dan 0 y en consecuencia no va a haber información aportada por los senos, por la familia de senos. ¿Ok? Si f, ese sería el tercer resultado o el tercer ítem de la proposición. Si f es impar, ¿ok? ¿En dónde? En el intervalo menos pi pi. Entonces, vamos a concluir que los a sub n van a valer 0 y los b sub n van a ser 2 entre pi, la integral de menos pi a pi de f de u seno de n por u de u. ¿Ok? Y esto es un resultado supremamente sencillo que se deduce de la definición de a sub n y b sub n. ¿Ok? Esto nos permite que, esto se lo dejo a ustedes como ejercicio para que lo corroboren. Simplemente escriban la definición de a sub n, escriban la definición de b sub n y usen el hecho que es par impar y hagan cambio de variable. Ahora, que esta propiedad es útil para poder hacer los cálculos en los siguientes ejemplos. Un primer ejemplo de serie de Fourier sería considerar la función f de x que vale 0 y 1. 0 si x está en el intervalo, por ejemplo, menos pi, 0, y 1 si vale 0, pi. X perteneciente, vamos a acá, x perteneciente al intervalo 0, pi, por ejemplo, ¿verdad? Esto va a ser entonces una función. Esto no es ni par ni impar, o sea, esto no es nada, esto es una cosa así. Aquí vale 0, acá está, aquí se abre, aquí esto es un escaloncito, ¿verdad? Perdón, abierta aquí y cerrada aquí arriba. Abierta abajo y cerrada arriba, entonces nivel 0, x, pongámosle xy, y aquí sube un escaloncito, y en ese caso entonces cuando se hace el cálculo explícito simplemente hay que definir a sub n va a ser igual a 1 entre pi, la integral desde 0 hasta pi
coseno de nt de t, y esto vale 0 para n perteneciente a los naturales, y b sub n no va a ser otra cosa que 1 entre pi, la integral desde 0 hasta pi, seno de n por t de t, y esto cuando evaluemos entonces por el teorema fundamental del cálculo, esto es menos coseno de nt entre npi evaluado desde 0 hasta pi, y esto si lo evaluamos es 1 menos coseno de npi entre n por pi, ¿ok? Claro, entonces esto depende, ¿no? Porque esto va a ser, este factor que está acá, este coseno de npi, es una cosa como menos 1 a la n, ¿no? Dependiendo de dónde uno esté mirando la cosa. Entonces, nuestra serie de Fourier, en este caso, la voy a escribir explícitamente, uno después la puede maquillar y hacerla un poco más bonita, la voy a escribir así, SF de t va a ser igual a ¿qué cosa? A un medio más, que es el primer coeficiente, la suma, inclusive, voy a escribir acá un medio más 1 entre pi, la suma, para los n mayores o iguales que 1, y aquí entonces me quedaría, permítanme escribirlo así, 1 menos coseno de npi, ¿ok? Que multiplica a seno de nt, porque t es la variable que está acá, entre n. Y este es mi primer desarrollo en serie de Fourier, ¿ok? Inclusive viendo cómo son estos, dependiendo, evaluando para cada n, viendo cómo son estos valores que están acá, podemos concluir entonces que esto es igual a un medio más 2 entre pi, la suma para los n mayores o iguales que 1 de seno, aquí nos va a quedar 2n menos 1 por t entre 2n menos 1, ¿ok? Y ese es nuestro primer ejemplo, o ese es nuestro primer desarrollo de serie de Fourier de una función muy sencilla. Otro ejemplo de serie de Fourier, ejemplo, si ustedes quieren, ejemplo B, es mirar la función f de x igual a 1 y menos 1. Si x pertenece a menos pi 0, y aquí si x pertenece a 0 pi, por ejemplo. Bueno, esto es una función impar, ¿ok? Este simplemente mirar así, aquí por ejemplo menos 1 y después acá subo, abierta aquí, cerrada aquí, pónganle que aquí es menos pi, por acá pi, por acá, ¿ok? Tenemos ese escalón, ¿ok? Y entonces, nuevamente, por lo que acabamos de comentar, a su n, como es un impar, a su n vale 0, y lo que hay que calcular son los b sub n. Entonces, b sub n van a venir dados de la siguiente manera. B sub n va a ser 2 entre pi, la integral es sumamente fácil, la integral de 0 hasta pi de seno de nx de x, por decir algo. Y bueno, esto es entonces 2 entre pi, aquí me quedaría un factor n, aquí ya aparecería menos coseno de nx evaluado entre 0 y pi, y cuando se desarrolla explícitamente esta cuenta, nos va a quedar entonces que los b sub n, en este caso van a ser 2 entre n por pi, 1 menos coseno de n pi. Y esto va a ser igual a ¿qué cosa? A 4 entre n pi para n impar y a 0 cuando n es par, ¿ok? En consecuencia, para esta función que estamos mirando acá, para esta función, el desarrollo de la serie de Fourier SF de x no va a ser otra cosa que 4 entre pi, la suma, para n mayor o iguales que 1, y aquí quedaría seno de 2n menos 1 por x entre 2n
n-1. ¿Ok? Bueno, con esto entonces finalizamos algunas propiedades de las series de Fourier.